Bienvenidos a PC Terra News, un espacio para informar con claridad y comprender con conciencia. El caos del ser humano es la ignorancia de sí mismo y de su entorno. La indiferencia ante los hechos acontecidos es una falta a nuestros derechos humanos y una falta a nuestra libertad de expresión. Frente a esto, reaccionar es elegir y saber responder con coherencia. Hoy compartimos 3 noticias importantes. Una social global, otra política internacional y otra un evento científico con un impacto a nivel humano. Vamos a ver no solo lo que ocurre, sino por qué importa. Comencemos. Noticia social global. Rusia y su golpe silencioso a Irán. ¿En qué afecta a nivel global? Hechos. En los últimos meses, Rusia ha intensificado un apoyo estratégico y silencioso hacia Irán. No se trata solo de acuerdos visibles, sino de cubrir las expectativas de protección que creía tener Irán, con un paraguas nuclear y consignando soldados en su ayuda, visto en sentido internacional como un asesoramiento, respaldo tecnológico y cooperación en control interno. Pero el Kremlin se pensaría muy bien su golpe silencioso y estratégico, por lo que su portavoz, Peskov, anunciaría a Irán y al mundo que estaban llamados a actuar con moderación, porque solo podían mantener abierta la vía de escape, ofrecerles softwares de vigilancia, sistemas de censura de Internet y escudos policiales, pero no enviaría soldados ni artefactos nucleares, que traducido significaba para Irán que tenían que cuidarse ellos solos. Para Teherán esto era como una traición, puesto que en Teherán habían sacrificado su propia economía para alimentar la maquinaria de guerra rusa. Contexto y relevancia. ¿Y por qué Putin no ayudó a Irán? Seguramente no porque no quiso hacerlo, sino porque actualmente Rusia enfrenta un riesgo de colapso en el frente ucraniano, por lo que sus reservas estratégicas están agotadas. Ya había tenido dificultades con su ejército en los ataques ucranianos en la región de Kursk, por lo que en estos momentos era físicamente imposible proteger a Irán de los Estados Unidos. Y estas situaciones internacionales del mundo no siempre aparecen en los titulares. La Armada de Estados Unidos ha tomado el control del Golfo Pérsico y el Mar Omán como un puño y escudo de hierro. Y este despliegue militar no era solo una demostración de fuerza, sino también un asedio diseñado para detener instantáneamente las exportaciones de petróleo y sus conexiones logísticas a Irán con el mundo exterior. Mientras tanto, en Irán, los diferentes grupos étnicos se unen para enfrentar a su régimen autoritario y despiadado. Este descontento lo que provoca es una rebelión silenciosa en el aparato de seguridad del régimen y en las calles un desastre total. Los comerciantes del Gran Bazar de Teherán cerraron sus tiendas porque el dinero ya no tiene valor, es como un simple papel. Enfoque consciente. ¿Qué sucede cuando los conflictos de poder se deciden lejos de la mirada ciudadana abatida por la pobreza? Y al mismo tiempo, Irán está viviendo protestas, purgas,
tensión social, indignación, desobediencia civil y miles de muertes por un régimen que busca sostenerse mediante alianzas externas y sin considerar para nada el sufrimiento y las necesidades de su propio pueblo. Rusia, aislada internacionalmente, encuentra en Irán un aliado estratégico que por ahora prefiere ignorar, ya sea por su política interna o por su falta de capacidad de poder prestar ayuda a Irán, por lo que el régimen tendrá que decidir o elegir cuidar a su propio pueblo o huir, porque por todos es conocido que los dictadores no tienen amigos, solo cuentan con un plan de escape, con la fortuna que han robado a su propio pueblo. Ahora nos podemos hacer una pregunta para tomar conciencia. ¿Cómo impactan estas alianzas en la vida cotidiana de las personas que no eligieron este juego de poder? Mientras firman acuerdos y se mueven piezas políticas, la población de Irán y otros regímenes dictadores enfrentan escasez, represión, cansancio, indignación y muerte. Debemos tener presente que cada alianza internacional tiene un rostro humano que pocas veces vemos. Noticia de política internacional. Irán se rompe por dentro. Un bloqueo total. Hechos. Irán vive hoy una fractura profunda, provocada por su propio régimen, por el trato inhumano a su propio pueblo. Las mujeres, los soldados, la población civil, los niños, los médicos, todos están sufriendo leyes drásticas, autoritarias. A todo esto, ¿qué pueden pensar los militares de la Guardia Revolucionaria cuando se enteren que sus líderes han acumulado fortunas y quieren huir? Todos están haciendo un bloqueo total. Tus mujeres, tu ejército, tus camiones, tus puertos, muchos ya comienzan a retirar la obediencia ciega al régimen. Irán atraviesa un punto de inflexión histórica. Se trata de algo más profundo, la retirada de la obediencia al régimen. Mujeres que desobedecen las normas impuestas, trabajadores portuarios que paralizan sus actividades, camioneros que se niegan a circular, incluso sectores del ejército muestran fisuras internas, contexto y relevancia. ¿Por qué una sociedad deja de obedecer, incluso sin gritar? Esta respuesta nos conecta directamente a quien dirige o preside, que seguramente es un gobierno autoritario o tirano o un dictador, y muchas veces hasta un psicópata, que no ha cubierto las necesidades básicas de su pueblo. Y esto origina un bloqueo interno en sus ciudadanos, bloqueo que crece paulatinamente y no siempre se anuncia de golpe, hasta que suceden las protestas que actualmente estamos viendo y que están sucediendo en muchos lugares donde está creciendo cada día el descontento social, que en sus inicios se expresa con lentitud, con falta de cooperación, con descontento social, con indignación, hasta que llega el grito de
No, ya no más. Cuando el engranaje social se detiene, el poder de todo gobierno pierde fuerza, aunque conserve armas. Enfoque consciente. ¿Puede un poder sostenerse solo desde el miedo? Lo que ocurre en Irán no es un caso aislado. Es un espejo de lo que sucede cuando las sociedades llegan a su límite. No siempre hay una revolución inmediata. A veces hay algo más poderoso, la retirada de la energía que sostenía el sistema, como ha pasado a Irán. Ahora nos podemos plantear una pregunta consciente para el final de esta noticia. ¿Estamos presenciando una transformación mundial a base de protestas que exigen ser escuchadas a nivel global? Noticia sobre ciencia. Experimento UCLA revela por qué el sistema nervioso controla la realidad. Hechos. Un reciente experimento en la Universidad de California en Los Ángeles, con investigaciones realizadas por la doctora Valerie Jung, revela algo clave. Fue la primera en descubrir, mediante la investigación, la relación entre los cambios de los campos bioenergéticos, el comportamiento humano y la experiencia. En la investigación de laboratorio, la doctora Valerie Jung se dio cuenta de que había descubierto un campo de energía dinámica que rodea al cuerpo humano y que no había sido registrado hasta entonces por instrumentos científicos. Con esto se dieron cuenta que nuestro sistema nervioso no solo reacciona al mundo, sino que lo interpreta y lo construye. La percepción de seguridad, de alegría, de amenaza, de calma o caos no depende solo de los hechos externos, sino del estado interno desde el que los vivimos. Contexto y relevancia. Podríamos plantear una pregunta consciente. ¿Hasta qué punto la realidad que experimentamos está mediada por el sistema nervioso? Este descubrimiento abre una cuestión profunda. Si vivimos en estrés constante, en miedo prolongado, en amenaza continua, entonces vivimos una realidad distorsionada. Durante décadas fuimos condicionados que la realidad es creada por nuestros pensamientos. Cuando nos decían, por ejemplo, piensa positivo y todo cambiará. Pero ahora la ciencia comienza a contar otra historia. Tu sistema nervioso está moldeando tu realidad momento a momento. No tu mente, no tus intenciones, sino la frecuencia invisible de tu cuerpo. Frecuencia que emites sin darte cuenta. Puedes repetir mantras, puedes hacer meditación, realizar ejercicios de visualización, practicar la gratitud e incluso llenar tu mente de pensamientos de prosperidad. Pero si tu cuerpo, con tu campo electromagnético, está practicando una frecuencia de escasez, miedo o amenaza, tu realidad seguirá reflejando esto. Y no es cuestión de creencias, es física. Por lo que el verdadero cambio ocurre en ese campo vibracional
entre tú y el mundo. No responde a lo que piensas, responde a lo que eres. Y lo que eres es la frecuencia que tu cuerpo emite. Ese campo vibracional no es místico, no es simbólico, es físico. Se mide en laboratorios, se documenta en gráficos y es estudiado por científicos serios. Y sobre todo, ese campo electromagnético es tuyo. Enfoque consciente. Pregunta ética. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros para cuidar con conciencia el estado nervioso, personal y colectivo? Lo que sientes y no lo que piensas determina la frecuencia que emite este campo electromagnético. Y lo más interesante es que este campo electromagnético no se organiza a partir de los pensamientos, como se creía, sino a partir de las emociones. Comprender el sistema nervioso es comprender la conciencia. Y este campo electromagnético, como en cualquier sistema vibracional, atrae las frecuencias semejantes. Ejemplo, la coherencia atrae a la coherencia. El caos atrae el caos. Quizás el verdadero cambio social comience cuando cada persona se responsabilice seriamente en aprender a cuidar su sistema nervioso para regular coherentemente sus emociones. Quizás el cambio social comience con la regulación emocional de millones de personas. Podemos plantear una pregunta final. ¿Estamos preparados para una transformación que empiece desde dentro hacia afuera? Gracias por informarte con conciencia en PC Terra News. Si la información de estas noticias te ayudó a ver el mundo con más claridad, suscríbete, deja un like y tus comentarios. Recuerda que comprender también es una forma de transformar. Hasta la próxima.